Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros y compañeras. De la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de la Tacunga, estudiantes de la carrera de turismo de segundo nivel, presentaremos un tema acorde a la materia de turismo cultural, en el cual los integrantes del grupo de trabajo son Amores Valentina, Hualpa Tamara, Villa Nicol, Perdomo Micaela, Montenegro Dilmar y Quispen Irving. Hablaremos sobre la edad de la historia, en el cual nos centraremos en la edad antigua, media y moderna. La Edad Antigua. En esta época surge la escritura. En Mesopotamia se aparece la escritura cuneiforme, mientras que los egipcios usaban un sistema de jeroglíficos como forma de comunicación escrita. Si bien los fenicios crearon un alfabeto con consonantes, los griegos añadieron las vocales. Surgieron diferentes soportes de escritura, así encontramos tablas de arcilla, papiros y pergaminos. Al amparo de las civilizaciones de la Edad Antigua se desarrollan los primeros sistemas legales recogidos en textos. En este sentido, cabe destacar el Código Hammurabi en Babilonia en 1750. La monarquía ostenta el poder político. Los reyes gozaban de un poder absoluto que se transmitía de manera hereditaria. En la sociedad existían ciertas capas de clases de derechos y privilegios, como los monarcas y nobles, mientras que los esclavos sometidos a sus amos no tenían ningún tipo de derecho. Ante diferentes conflictos políticos se recurre a la guerra. Las campañas militares surgidas por los saqueos y establecimientos de tributos a pueblos derrotados suponían una fuente importante para los imperios más poderosos. La agricultura, la principal actividad económica y garantía de sustento de los pueblos. Por otra parte, surgió el comercio mediante el trueque y la producción de agrícola que sobraba como excedente. Igualmente surgieron las primeras monedas que eran aceptadas como medio de pago, impulsando el comercio. Generalmente las religiones eran politeístas, se profesaba a varios dioses y la primera religión monoteísta. Las civilizaciones de la Edad Antigua. Otro aspecto más destacado de la civilización antigua es la aparición de las primeras civilizaciones, y destacan las siguientes. Mesopotamia. El nombre Mesopotamia en griego quiere decir tierra entre dos ríos, y esto es porque surge entre los ríos Tigris y Éufrates. Aportó la escritura a la humanidad, sin olvidar la importancia del Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos legales de la historia. Egipto. Es unificado en alrededor del año 3150 a.C. Este se caracterizó por ser una civilización de gran poderío militar y con notables contribuciones a la humanidad, como la escritura jeroglífica. En Grecia. Se encuentran sus raíces de la civilización occidental y en ella se ubica el origen de la filosofía, la política e incluso los eventos como los Juegos Olímpicos. En el plano político, los griegos se organizaron en ciudades-estado, entre las que destacan Atenas y Esparta, y de hecho en la ciudad de Atenas surgiría la democracia como un sistema político. Roma. Este tiene su origen en el siglo VIII a.C. y atravesó por distintas etapas políticas, siendo monarquía, república e imperio. Su gran poderío militar haría de Roma la gran potencia del Mediterráneo. El estilo de vida de romano se expandiría a través de los territorios conquistados, trayendo consigo la asimilación del latín como la lengua, la implantación de las leyes romanas y sus importantes aportaciones a la edificación. En resumen, la Edad Antigua fue un periodo en el que surgió la escritura, que se desarrollaron los sistemas legales, la agricultura fue la principal actividad económica y estuvo impulsada por las grandes civilizaciones como Roma, Grecia y Egipto. La Edad Media. La Edad Media es un periodo de la historia que transcurre tras la caída del Imperio Romano en el año 476 hasta el descubrimiento de América en el año 1492. Tras la caída del Imperio Romano, todo el territorio se dividió y cada sector fue liderado por una monarquía. En estas monarquías lideraba la religión cristiana, donde su mayor exponente era el Papa. De aquí se desataron todas las cruzadas. Y lo que buscaban con las cruzadas era que querían imponer su religión en todos, pero en todos los lugares de estos territorios.
para con eso poder ganar un poco más de territorio. En este lugar sobresalieron dos imperios. Primero está el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino, con su capital Constantinopla, cuya misión era poder cristianizar a todos los pueblos que sean más vecinos. El islamismo estuvo conformado por Mahoma, ya que con él surge una lucha constante de todos los territorios. El territorio más importante que fue el Meca, ya que con él querían imponer el poder del islamismo en todo el territorio. El imperio carolingio estuvo liderado por Carlos Magno que quería dominar a todos los territorios que sean posibles. El más importante que llegó a dominar fue Italia, ya que ahí lo empezarían a nombrar emperador de tal dicha nación. Quien lo empezó a nombrar emperador de tal dicha nación fue el Papa. Tras el fallecimiento de Carlos Magno, el imperio se empezó a dividir en tres partes, la cual sería Alemania, Francia y la última parte que no tendría poder. La última parte que no tuvo poder se empezó a liderar Alemania, con ayuda de Papa. Y dicha nación se empezó a nombrar el Sacro Imperio Romano Germánico. Con esto culminaría la parte que sería de la Edad Media. Y para culminar sería el descubrimiento de América. La Edad Moderna es un periodo de la historia que transcurre desde la caída del Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos en 1453 hasta la Revolución Francesa en el año de 1789, en donde se produce un cambio total de la visión del mundo, pues pasa de una posición teocéntrica en donde Dios era el centro del universo a una visión antropocéntrica en donde el hombre es el centro del universo como máxima creación divina. En el aspecto político podemos ver que aparece el Estado moderno, el cual surgió entre el siglo XV y XVI, cuando los reyes aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder centralizando su dominio sobre las tierras. Y este proceso lo hicieron pactando con los señores feudales o conquistando territorios a través de las guerras. Los reyes recibieron el apoyo de la recién aparecida burguesía, quienes aportaron dinero a cambio de títulos de nobleza. Los reyes, para lograr esta centralización de poder, utilizaron una serie de instrumentos como fue la formación de ejércitos permanentes o la organización de justicia por medio de tribunales que respondían exclusivamente al rey y ya no a los señores feudales o a otros. Los reinos que llevaron a cabo esta concentración del poder van a ser Inglaterra, Portugal y España, mientras que la península itálica y el imperio germánico siguieron divididos en gran cantidad de estados autónomos. Por otra parte, estos reyes se colgaron de la fama de algunos humanistas, como fue Nicolás Maquiavelo, el cual escribió El Príncipe, y que es más conocido por la frase que dice: el fin justifica los medios. Maquiavelo sostenía que el rey tenía el poder de hacer lo posible, utilizar cualquier medio para conservar su estado, en el cual esto se fortaleció en el siglo XVII con el absolutismo monárquico, en el cual consistía en que el rey tenía todo el poder, es decir, el poder legislativo, judicial y ejecutivo. El absolutismo se refería al derecho divino de los reyes provenientes de Dios. Es decir, que cualquier mandato ellos lo decían como que hubiera sido de Dios. Tenemos un gran ejemplo como Luis XIV de Francia. En el aspecto social es muy parecido a la Edad Media, en el cual tenemos al clero, que eran los oradores, tenemos a la nobleza y también a los campesinos, en el cual era muy similar, pero aquí lo hicieron como las sociedades estamentales, en el cual existían tres tipos de estamento. En el primer estamento estaba el clero, en el segundo la nobleza y en el tercero incluyeron a los burgueses, que esta es la diferencia, a los campesinos y artesanos, en el cual el primero y segundo estamento eran privilegiados, es decir, no pagaban impuestos. En cambio, el tercer estamento sí pagaban impuestos. Esto era dictado por el rey como súbditos. En cambio, en el aspecto económico existió el mercantilismo, en el cual el objetivo era acumular lo más que podían de metales preciosos como el oro y la plata